Bien, y ahora nos enlazamos directamente con Pablo Reina y hoy tenemos un tema interesante porque es historia, es algo que afecta a las finanzas, es algo de cómo los grupos financieros y los que pueden tener el poder económico pueden hacer tretas y jugar retas, ¿verdad? Para poder darle vuelta a ese dinero y hacer más. ¿Cómo estás, Pablo? Exactamente. Hay dos películas por ahí en la historia. Una de Michael Douglas de 1980, en donde se jugaron a la especulación de cómo mover ciertos valores de acciones dentro de los mercados, donde Wall Street se considera uno de los mercados más perfectos y más controlados a nivel mundial. Y la otra película que tiene que ver con el lobo de Wall Street, en donde vemos cómo se genera una serie de especulaciones. En ambos casos podríamos hablar que se trataba de gente experta que se dedicaba al tema y que de alguna otra forma movieron cierta información privilegiada para mover ciertas acciones. Pero aquí lo interesante es que ahora con la situación de la pandemia, un grupo de jóvenes, y platico la historia porque está muy interesante, pues se unió, fueron alrededor de 90 jóvenes y tuvieron como punto central un sitio, una red social, un sitio donde ellos podían comunicarse, y un día se les ocurre observar que una empresa de videojuegos, con la cuestión de la pandemia, empezó a generar utilidades cuando la empresa estaba prácticamente tronada, y este grupo de jóvenes deciden aplicar sus habilidades de marketing y empezar a promover la compra de acciones de esta empresa que había tenido utilidades durante este periodo, lo que generó que ellos compran a $20 la acción, y en menos de 48 horas la acción ya valía $500, lo que generó una ganancia extraordinaria para estos jóvenes en base a especulación. Ahora, la pérdida de todos los jugadores o las personas que empezaron a comprar creyendo que se trataba de un boom en donde muchos jóvenes querían comprar videojuegos de esa empresa, pues les generó pérdidas de 20 mil millones de dólares, lo que generó que esto que se llama compras en corto generara una especulación y terminaran perdiendo muchísimas personas. Fíjate, y ganando un pequeño grupo de jóvenes. Pablo, la especulación es en contra de la ley, o sea, es un delito especular. Sí. Y es algo muy interesante porque vemos, por ejemplo, en Wall Street, que está en Nueva York, como otros en Japón, como en Alemania, como en Reino Unido, que tienen sus propias bolsas que son importantes, las asiáticas y demás, pero vemos como en México esta cuestión de la bolsa de valores pues no nos llega hasta la década de los 80, porque finalmente era muy controlada por el gobierno, no había compra y venta de acciones. Algunas empresas importantes, sobre todo el Grupo Monterrey, bueno, cotizaban en la bolsa de Nueva York, pero eran mínimas. O sea, nuestro país estaba cerrado a la bolsa, a esta bolsa de valores, a que las empresas se hicieran públicas también y que de alguna manera pudieras comprar y vender acciones. En la actualidad esto en México ya es un hecho, ¿verdad? Exactamente. Mira, cuando ponemos este ejemplo, vamos a poner la situación que pasó con la pandemia con el papel higiénico. Todo el mundo empezó a comprar, pero nadie supo por qué. Simplemente fue un efecto de alguien que sacó algo y de repente lo correlacionaron con el papel higiénico. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vamos a tener un frente frío este fin de semana y de repente alguien en las redes sociales se organiza y empiezan a comentar que se van a escasear los cobertores, y empieza una compra masiva de cobertores sin tener la necesidad de adquirirla. Gana quien especuló porque tal vez él lo compró a un precio muy bajo, y al haber una sobredemanda y todo el mundo quiere comprar esos cobertores, pues empiezan a comprar caro. Claro. Y de repente resulta que el frente frío no era tan fuerte, que no generó el frío que se esperaba, y te quedas con un cobertor que costó 5 veces más de lo que normalmente estaba, porque alguien se dedicó a especular y a mover los mercados y a meterles idea. Eso es lo que pasa muchas veces en las redes sociales. Entonces, la moraleja de todo esto es que cuando ustedes vayan a adquirir algo, de repente alguien les diga, oye, hay que comprar este producto o este medicamento o estas inyecciones porque viene alguna situación de tal manera, hay que primero informarse a través de los medios de comunicación. Correcto. Revisar fuentes que sean reales, claro, para que no entren en el tema de la especulación y terminen comprando algo
muy caro y que posiblemente no lo van a necesitar. Muy bien, Pablo. Fíjate, especulación es la palabra de hoy y acumulamiento. Son dos cosas que podrían ser ilegales Sí. en nuestro país. Muchas gracias, Pablo. ¿Tipo de cambio? Y esto no es especulación, 20,07. Ah, bueno, vas recuperando nuestra amistad. Muchas gracias, Pablo. Ahí vamos, yo creo que para el próximo jueves vamos a estar abajo de los 20, ¿eh? Vas a ver que sí, seremos amigos de nuevo. Muchas gracias, Pablo. Nosotros con esta buena información continuamos con más. Son hombres y mujeres definidos por el esfuerzo, la voluntad y el trabajo.